Bienvenido nuevamente a un video más del curso de Fundamentos de Java Standard Edition. En este video vamos a hablar acerca de los arreglos bidimensionales. Como siempre vamos a tener una parte teórica para entender cuál es la estructura, la sintaxis y posteriormente pasaremos a una parte práctica. Bien, entonces los arreglos bidimensionales siguen la misma lógica que un arreglo unidimensional, puesto que permiten almacenar varios valores de un mismo tipo. Sin embargo, la diferencia es que los arreglos bidimensionales, su contenido se almacena en forma de una matriz. A continuación vamos a ver cómo es la sintaxis para declarar un arreglo de tipo bidimensional y cómo sería la inicialización. Bien, entonces para declarar un arreglo de tipo bidimensional en Java, lo que tenemos que hacer es escribir el tipo de dato al que va a pertenecer ese arreglo bidimensional y luego añadimos apertura y cierre de corchete, pero dos veces. Recordemos que antes, para declarar un arreglo unidimensional, únicamente definíamos solo una apertura y cierre de corchetes. Ahora lo hacemos dos, que quiere decir que es un arreglo de dos dimensiones. Luego tenemos el nombre de la variable y luego el punto y coma, que eso es lo que se hace en Java por cada línea de código. Entonces, asimismo tenemos dos formas de inicializar. La primera es inicializando ya con valores y la segunda es inicializando únicamente con la dimensión. Entonces vamos a ver, para la inicialización con la forma 1 tenemos el tipo de dato, tenemos la apertura y cierre de corchetes doble, indicándole que es un arreglo bidimensional, el nombre de la variable, el operador de asignación y luego abrimos y cerramos llaves. Ponemos punto y coma y luego vamos añadiendo los valores. Sin embargo, nos damos cuenta que aquí tenemos, por cada fila que añadimos a la matriz, tenemos una apertura y cierre de llaves. En este caso tenemos dos filas porque tenemos apertura y cierre de llaves para los valores de acá arriba. Luego tenemos una coma y luego tenemos apertura y cierre de llaves. Si quisiéramos añadir otra fila más, tendríamos aquí que poner una coma y luego los valores entre apertura y cierre de llaves para esa fila. Entonces a la final, así como está en este momento, tenemos dos filas y tenemos cuatro columnas. Las columnas en este caso sería el valor 1, valor 2, valor 3 y valor 4. Y obviamente la columna que va a la fila, o que corresponde a la fila 2, que sería la 5, 6, 7 y 8. Luego tenemos la siguiente forma de inicializar, que en este caso es el tipo de dato, apertura y cierre de corchetes doble, que indica que es un arreglo bidimensional, nombre de la variable y luego el operador new, el tipo de dato, que debe ser el mismo tipo con el que lo declaramos, y luego apertura y cierre de corchetes, indicando la dimensión. Aquí es doble apertura y cierre de corchetes porque recordemos que es un arreglo bidimensional, entonces tenemos que dar aquí las dimensiones. Por lo general siempre se utiliza matrices, digamos, cuadradas, es decir, la misma dimensión que ponemos en el primer arreglo la ponemos en el segundo. Sin embargo, a veces también puede ser que tengamos una matriz que tenga más columnas que filas. Entonces, para poner las dimensiones, primeramente tenemos en el primer vector, que son las filas, y en el segundo hace referencia a la dimensión de las columnas. Más acá abajo tenemos la estructura de cómo se almacenaría en memoria un arreglo bidimensional. Como podemos ver, está definido por filas y columnas. En este caso, las filas, que tenemos la fila 0 hacia acá, la fila 1 hacia acá y la fila 2 hacia acá. Pasando por las columnas, la columna 0, la columna 1, la columna 2, la columna 3. En este caso, esta matriz es de una dimensión de 3 filas y de 4 columnas. Recordemos que para recorrer o para cambiar un valor de la matriz, siempre tenemos que hacer referencia desde la posición 0 para poder añadir, como mencionaba, o obtener un valor. Entonces, por ejemplo, cuando quisiéramos almacenar el valor 1, tendríamos que hacer referencia a la posición fila 0, columna 0. Cuando quisiéramos ir a añadir o a obtener el valor 2, tendríamos que hacer referencia a la posición 0 y a la columna 1. De la misma forma, para el siguiente valor sería en fila 0 y la columna la 2. Y así podríamos recorrer toda la matriz utilizando estas coordenadas. Entonces a continuación vamos a ver un ejemplo práctico de cómo trabajar, de cómo usar una matriz o un arreglo bidimensional en Java. Bien, entonces antes de empezar, lo que yo he creado aquí es un proyecto llamado arreglos-bidimensionales.
y he creado una clase que se llama ejecutor arreglo b, y esta clase se encuentra dentro del paquete com.icodeapp.arreglos-bidimensionales. Y entonces vamos a declarar nuestro arreglo bidimensional de acuerdo a lo visto en la presentación anterior. Entonces ponemos el tipo de dato, ponemos apertura y cierre de corchetes doble, indicándole que esto es un arreglo bidimensional. Vamos a poner de nombre mi arreglo. Luego ponemos el operador de asignación. Bueno, primero ponemos el operador new. Luego ponemos que esto corresponde a un tipo de dato string. Y le decimos que en este caso tenemos un arreglo bidimensional que va a ser de la siguiente dimensión. Primero ponemos las filas, que vamos a poner 3 filas y vamos a poner 4 columnas. Entonces, en este caso, como no estamos inicializándole con los valores directamente, tenemos que nosotros darle valores manualmente. ¿Cómo le damos valores manualmente? Pues accediendo igual que en el arreglo unidimensional. Entonces, por ejemplo, para este caso, yo voy a darle un valor para mi arreglo y tengo que decirle en qué lugares es lo que voy a poner esos valores. Entonces, en este caso, primero empiezo desde la posición 0, como mirábamos en la presentación. Empezamos por la fila, le decimos la fila 0 y luego la columna, fila y columna. Entonces vamos a poner que queremos almacenar en la fila 0, columna 0. Y en este caso vamos a decirle que vamos a almacenar una cadena. Vamos a almacenar una letra por cada posición del arreglo bidimensional. Lo siguiente que haríamos es decir que vamos a almacenar en la posición 0, la fila 0, pero la columna 1. Aquí vamos a poner la letra B. Luego hacemos lo mismo, pero para la posición de la columna 2, la fila sigue siendo la misma. Aquí ponemos otra letra. Luego seguimos con la columna 3 y aquí ponemos otra letra. Recordemos que la fila siempre va a ser la misma, porque de acuerdo acá a lo que nosotros estamos mirando en la estructura, las filas vendrían primero y luego las columnas. Entonces siempre llenamos de la fila 0 todas las columnas para esa fila. Entonces, una vez que tenemos todas las columnas para la fila 0, procedemos para la fila 1. Vamos a poner aquí fila 1 y la procedemos a llenar. Entonces ponemos fila 1, columna 0, fila 1, columna 1. Aquí cambiamos de letra E, ponemos acá abajo la F y llegaríamos hasta la columna 3 de la fila 1. Posteriormente vamos a trabajar con la fila 2. En este caso yo voy a cambiar solo de fila porque a la final las columnas son las mismas y cambiar la letra para cada posición. Bien, entonces una vez que terminemos nos va a quedar de la siguiente manera. Para la fila 0, de la columna 0 a la columna 3, para la fila 1, de la columna 0 a la columna 3 y de la fila 2, para la columna 0 a la columna 3. Recordemos que nuestra matriz es de 3×4, es decir, 3 filas y 4 columnas. Aquí llegamos hasta la columna 2 porque siempre en el tema de arreglos, tanto unidimensionales como bidimensionales, las posiciones empiezan desde la posición 0. Ahora bien, lo siguiente que vamos a hacer es imprimir nuestra matriz. ¿Cómo la imprimimos? Pues de la siguiente manera. En este caso hacemos uso de dos sentencias for porque es una matriz de 2 dimensiones. Entonces vamos a poner aquí una sentencia for. Entonces ponemos for, ponemos control espacio y elegimos la que dice use index on array. Aquí ya nos define, nos bota de acuerdo a la estructura que tenemos, en este caso mi arreglo. Y entonces para este recorrido vamos a tener la variable i, dice que i es igual a 0 y menor a la longitud del arreglo. En este caso la longitud del arreglo va a ser 3 porque siempre la longitud en el caso de arreglos bidimensionales siempre los toma en función de la fila. Entonces recordemos que la fila es de 3 y por eso aquí ponemos directamente la longitud del arreglo y quiero que recorra las 3. Luego tenemos que hacer otro for para el recorrido de las columnas. Entonces ponemos aquí nuevamente un for, ponemos control espacio y utilizamos el que dice use index on array. Aquí el IDE ya me detecta una variable y entonces automáticamente me genera el nombre con otro nombre que es la J. Y en este caso también ya me da la estructura del for listo. Sin embargo, aquí tengo que hacer un cambio pequeño y es que en este caso no le voy a decir que se ejecute el for interno, el for anidado,
hasta que sea menor a la longitud del arreglo, porque recordemos que la longitud del arreglo va a ser siempre 3. Entonces si es que yo le dejo tal como está, me va a dejar de imprimir una columna. Entonces, ¿qué es lo que le tengo que decir? Que aquí me calcule la longitud, o que llegue el ciclo for desde 0 hasta cuando la longitud sea menor que arreglo en la posición de i, porque i toma lo que es las filas. Entonces, cuando venga en la posición de 0, va a calcular la longitud para las columnas, que en este caso van a ser 3. Entonces, para la fila 0, si volvemos un poco acá a la presentación, entonces para la fila 0 me va a calcular esta longitud de columnas. Para la fila 1 me va a calcular esta longitud de columnas. Entonces, de esta manera no vamos a tener problemas al imprimir nuestro arreglo. Entonces, una vez que tenemos ya esta estructura, vamos a decirle que vamos a imprimir con un sysout directamente los valores de nuestro arreglo. Y entonces aquí lo que tenemos que hacer es poner mi arreglo y decirle qué es lo que quiero imprimir. En este caso quiero imprimir todo mi arreglo bidimensional. Entonces quiero decirle que me imprima las posiciones de IJ. Recordemos que I recorre las filas y J recorre las columnas. Entonces por cada valor de I va a recorrer las columnas de J. ¿Cómo sé cuántas columnas hay? Por esta sentencia de acá. Esta condición de aquí le dice que por cada fila me saque la longitud de esa fila y en base a eso voy a hacer este recorrido. De esta forma, como tenemos aquí con el system.out.println, nos va a dar, digamos, nos va a imprimir, pero nos va a imprimir de manera seguida. Si le damos aquí un control S y nosotros vamos a ejecutar, recordemos que acá arriba debe estar apuntando a nuestra clase ejecutor arreglo B. Si no lo está, le damos clic ahí y le damos run as y le damos ya application. Y bueno, aquí nos imprimió todas las letras que teníamos almacenadas en nuestra matriz, pero nos las imprimió, digamos, como que si fuera un solo arreglo. Entonces lo que queremos es que nos imprima, digamos, como que de forma un poco análoga o parecida a una matriz. Entonces por eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que solo haga un print y vamos a decirle que luego de cada impresión, de cada carácter o de cada cadena, nos haga un espacio, ¿sí? Le vamos a dar control S y cuando termine de imprimir una columna, pase a la siguiente fila y también me dé un salto de línea. Entonces, ¿cómo hago un salto de línea? Imprimiendo el método sin ningún parámetro. Entonces guardo y ahora sí le voy a dar ejecutar. Y como podemos ver, aquí ya tenemos nuestra matriz con todas las letras que tenemos. Si podemos ver, tenemos 3 filas, pero tenemos 4 columnas. Y es de acuerdo al estipulado en este momento. Si nosotros quisiéramos acceder a alguna posición en especial, alguna letra en especial, únicamente lo que tenemos que hacer es utilizar una impresión sola, es decir, utilizar un system y por ejemplo aquí vamos a imprimir, bueno, voy a imprimir un salto de línea para que no se pegue y diferenciar. Y aquí por ejemplo yo quisiera imprimir la posición en donde se encuentra la letra C, que vendría a ser la posición 02. Entonces voy a copiarme esto de aquí y le voy a pegar por acá abajo. Y aquí me falta un corchete de apertura. Y bueno, aquí lo que le digo es que me imprima en la posición 02. Y lo que tendría que imprimir es la letra C. Luego guardo y le doy a ejecutar. Y como podemos ver, en realidad imprimió la letra C porque obviamente le estamos dando las coordenadas. Entonces, de esta manera es como trabajamos con arreglos de tipo bidimensional. Puedo crear cualquier arreglo con cualquier tipo de dato y básicamente la forma de manipular es de esta manera. Esto es todo y nos vemos en la siguiente clase.